Nunca pensé que vería mi propia destrucción reflejada en los ojos de alguien que juraba amarme más que a su propia vida. Aún tiemblan mis manos cuando recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que todo había sido una mentira perfectamente orquestada, una sinfonía de manipulación que había tocado las cuerdas más profundas de mi alma herida. Yo estuve ahí cuando mi mundo se desplomó. Vi con mis propios ojos cómo el amor que creí real se transformó en el veneno más dulce que jamás había probado. Los nombres los cambié por respeto, pero cada lágrima, cada súplica, cada momento de desesperación que voy a contarte es absolutamente real. Esto me pasó a mí, en la ciudad de Guadalajara, en una época de mi vida donde creía que ya había aprendido a reconocer las señales del peligro emocional. Qué equivocada estaba. Se llamaba Sebastián, aunque ahora sé que ese nombre era solo una de las tantas máscaras que llevaba puestas. Llegó a mi vida como llegan los huracanes a las costas tapatías, sin avisar, con una fuerza arrolladora que te deja sin aliento. Era un martes lluvioso de septiembre, cuando lo conocí en el café donde siempre escribía mis crónicas para el periódico local. Yo estaba ahí, como todas las tardes, intentando encontrar palabras que consolaran a otros, cuando las mías se habían agotado hacía meses. Él se acercó con esa confianza que solo tienen los hombres que saben exactamente qué efecto causan en las mujeres vulnerables. Su sonrisa tenía algo hipnótico, como si hubiera estudiado durante años cuál era la curvatura exacta de los labios que desarmaría por completo a una mujer de 35 años, divorciada, con el corazón todavía sangrando por la traición de su ex esposo. Ahora entiendo que había leído mi dolor como quien lee un mapa detallado de un territorio que conoce de memoria. Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas. La primera conversación duró 4 horas. 4 horas en las que me hizo sentir como si fuera la mujer más fascinante del planeta. Habló de mis ojos como si fueran 2 universos inexplorados, de mi risa como si fuera la melodía más hermosa que había escuchado jamás. Me preguntó por mis sueños con una intensidad que me hizo creer que realmente le importaban, que mi felicidad se había convertido de alguna manera en su misión personal. Yo había olvidado lo que se sentía ser el centro del mundo de alguien. Durante las siguientes semanas, Sebastián se convirtió en mi sombra perfecta. Aparecía en momentos exactos cuando más lo necesitaba, con café de olla caliente cuando trabajaba hasta tarde, con rosas amarillas que había cortado del jardín de su abuela, porque recordaba que era mi color favorito, con mensajes de voz de 3 minutos cada mañana diciéndome lo afortunado que se sentía de haberme encontrado. Era como si hubiera tomado mi corazón roto y lo estuviera soldando pieza por pieza con amor puro. La manipulación perfecta no se siente como manipulación, se siente como destino. Se siente como si el universo finalmente hubiera decidido compensarte por todos los años de sufrimiento enviándote exactamente lo que tu alma necesitaba para sanar. Sebastián no solo me escuchaba, me estudiaba. Cada inseguridad que yo mencionaba de pasada se convertía en una oportunidad para él de demostrarme lo contrario. Si me quejaba de mi peso, aparecía al día siguiente con mi comida mexicana favorita, y me decía que yo era perfecta tal como era. Si dudaba de mi talento como escritora, llegaba con recortes de mis artículos que había guardado y me leía en voz alta los párrafos que más lo habían emocionado. Lobo bombing es un arte cruel. Requiere paciencia, observación y una crueldad refinada que solo los narcisistas más experimentados dominan a la perfección. Sebastián había convertido enamorarme en su obra maestra, y yo fui su lienzo más dispuesto. Cada gesto suyo estaba calculado para crear en mí una dependencia emocional tan profunda que la idea de vivir sin él se volviera físicamente dolorosa. Al mes de conocernos, ya me había mudado prácticamente a su apartamento en la colonia americana. No fue una decisión consciente, simplemente dejé de ir a mi casa, porque él había logrado que cada momento lejos de él se sintiera como un desperdicio de tiempo precioso. Me levantaba con sus besos en la frente, desayunaba con sus buenos días, mi amor susurrados como oraciones matutinas, trabajaba desde su cocina mientras él me preparaba té de manzanilla exactamente como me gustaba. Familia de Fábrica de Mundos, activen la campanita porque estas historias que sanan el alma llegan primero aquí. Mis amigas empezaron a preocuparse. Lupita, mi mejor amiga desde la secundaria,
Me había llamado 3 veces esa semana preguntándome si estaba bien, si no me había vuelto loca, si realmente creía que era normal que un hombre apareciera de la nada y se comportara como si yo fuera la reencarnación de la Virgen de Guadalupe. Mija, me decía con esa sabiduría que solo da haber visto demasiados corazones rotos, los hombres buenos no necesitan convencerte de que son buenos, su bondad se siente natural, no performativa, pero yo ya estaba demasiado adentro para escuchar razones. Sebastián había logrado algo que ningún hombre había conseguido antes. Había hecho que mi apego ansioso se sintiera finalmente seguro. Esa parte de mí que siempre había vivido en pánico constante, preguntándose cuándo llegaría el abandono, cuándo se cansarían de mis necesidades emocionales, cuándo descubrirían que no era suficiente. Esa parte finalmente había encontrado paz. Sebastián me decía te amo 15 veces al día, me enviaba fotos suyas durante el trabajo para que no lo extrañara, me llamaba en sus descansos solo para escuchar mi voz. Mi apego ansioso había encontrado su paraíso, y yo confundí esa sensación con amor verdadero. Los primeros cambios fueron tan sutiles, que ni siquiera los registré como cambios. Comenzó a comentar, siempre con una sonrisa amorosa, que mis amigas no parecían apreciar realmente lo especial que era nuestra relación. Mi amor, me decía mientras acariciaba mi cabello, ¿no te parece que Lupita habla demasiado de tus relaciones pasadas, como si quisiera que volvieras a ser la mujer triste que eras antes de conocerme? Sus palabras se sembraban en mi mente como semillas venenosas que florecían lentamente en dudas. Después vinieron las sugerencias sobre mi trabajo. Princesa, ¿realmente necesitas escribir esas historias tan tristes? Tu energía es demasiado bella para contaminarla con tanto dolor ajeno. ¿Por qué no escribes sobre cosas más alegres? Sobre nosotros, por ejemplo. Y cuando yo insistía en que mi trabajo me realizaba, él me abrazaba con tanta ternura que sus críticas se sentían como cuidado genuino. La erosión de mi identidad fue tan gradual que no me di cuenta de que estaba desapareciendo hasta que prácticamente ya no quedaba nada de la mujer que había sido antes de conocerlo. Compartan esta historia con quien necesite recordar que los milagros existen, y comenten si han vivido algo similar. A los 3 meses, yo ya había dejado de ver a mis amigas los fines de semana porque Sebastián había planeado actividades especiales para nosotros dos. Había dejado de escribir mis crónicas dominicales porque él necesitaba mi atención completa para contarme sobre su semana difícil en el trabajo. Había dejado de escuchar la música que me gustaba porque a él le daba dolor de cabeza. Había dejado de ser yo, pero lo había hecho con tanto amor que se sentía como evolución. Él se había convertido en mi mundo entero, y yo no tenía idea de lo peligroso que eso era hasta que decidió mostrarte qué tan pequeño podía hacer ese mundo. El primer episodio de Crueldad Real llegó una noche de noviembre. Habíamos discutido, porque yo había aceptado una invitación para cenar con mi hermana, sin consultárselo primero. ¿Cómo pudiste tomar esa decisión sin hablar conmigo? Me gritó con una furia que nunca había visto en sus ojos. Creí que éramos un equipo, que yo era tu prioridad, pero veo que todavía estás viviendo como una mujer soltera que hace lo que se le antoja. Lloré durante 3 horas, esa noche, pidiendo perdón por algo que sabía que no estaba mal, pero mi apego ansioso había entrado en pánico total. La idea de perderlo se había vuelto más aterradora que la idea de perderme a mí misma. Al día siguiente, él apareció con un ramo de rosas rojas y una disculpa tan elaborada y hermosa que me convenció de que yo había malinterpretado todo. Mi amor, es que te amo tanto que la idea de compartirte con alguien más me vuelve loco. Perdóname por ser tan intenso, pero nunca he amado así a nadie. Y ahí estaba de nuevo la manipulación perfecta convertida en prueba de amor. Los ciclos se volvieron predecibles, pero no por eso menos devastadores. Sebastián me sometía a periodos de frialdad inexplicable, seguidos de explosiones de amor tan intensas que yo olvidaba completamente por qué había estado llorando. Un día me trataba como si fuera invisible, respondía mis mensajes con monosílabos, llegaba a casa y me ignoraba mientras veía televisión. Al día siguiente aparecía con un poema que había escrito sobre nosotros, me preparaba mi cena favorita, me hacía el amor como si fuera su religión personal. Mi sistema nervioso vivía en montaña rusa constante. Nunca sabía qué versión de Sebastián iba a encontrar cuando abriera la puerta de casa. Esto mantenía mi apego ansioso en estado de hipervigilancia permanente, siempre tratando de descifrar las señales,
siempre intentando ser la versión de mí misma que él necesitaba para mantenerlo contento. Si creen en la justicia divina, denle like. Si han perdido la fe, lean los comentarios y verán que no están solos. La segunda fase de su estrategia fue el aislamiento sistemático. Comenzó a crear conflictos con cada persona importante en mi vida. Cuando mi hermana venía a visitarnos, él se volvía distante y malhumorado hasta que ella se iba. Tu hermana me hace sentir incómodo en mi propia casa, me explicaba después. Siempre me mira como si no fuera suficiente para ti. ¿No puedes pedirle que sea más respetuosa con nuestra relación? Cuando mis amigas llamaban, él susurraba comentarios sarcásticos sobre la conversación que yo estaba teniendo. Ah, Lupita otra vez hablando de sus dramas. No tiene nada mejor que hacer que interrumpir nuestro tiempo juntos. Y cuando yo trataba de defenderlas, él se ponía triste y vulnerable. Solo quiero que tengamos tiempo de calidad, mi amor. ¿Es mucho pedir que priorices nuestra relación? Poco a poco, mis llamadas con amigas se volvieron más cortas. Las visitas familiares se espaciaron más. Mi mundo se fue reduciendo hasta que solo quedamos él y yo, exactamente como él había planeado desde el principio. Para cuando cumplimos 6 meses juntos, yo ya había perdido contacto con la mayoría de mi círculo social, no por prohibiciones directas, sino por la constante incomodidad que él generaba cada vez que alguien más aparecía en nuestro espacio. Era más fácil decir que no a las invitaciones que lidiar con su mal humor durante días. Mi identidad profesional también estaba siendo saboteada sutilmente. Sebastián había comenzado a criticar mis artículos con más frecuencia. Mi amor, este párrafo suena un poco agresivo. ¿No crees que podrías expresar la misma idea de manera más suave? O princesa, ¿realmente quieres que la gente te asocie con historias tan deprimentes? Tienes tanto talento para escribir cosas hermosas. Sus críticas siempre venían envueltas en preocupación amorosa, pero el efecto acumulativo era devastador. Empecé a dudar de mi instinto como escritora. A segundo adivinar cada palabra que ponía en papel. Mi editor había notado que mis últimos artículos carecían de la pasión que siempre había caracterizado mi trabajo, pero yo no sabía cómo explicarle que mi voz había sido sistemáticamente silenciada por alguien que decía amarme más que a nada en el mundo. La tercera fase fue la más cruel de todas, la retirada gradual del amor. Después de haber creado en mí una adicción completa a su atención y validación, Sebastián comenzó a racionarla como si fuera una droga escasa. Los te amo se volvieron menos frecuentes. Los besos de buenos días desaparecieron gradualmente. Las llamadas durante el día se redujeron a mensajes secos sobre asuntos prácticos. Cuando yo le preguntaba si algo estaba mal, él me aseguraba que todo estaba perfectamente, pero que se sentía un poco abrumado por la intensidad de nuestra relación. Mi amor, ¿no crees que deberíamos tener un poco más de espacio personal? Las parejas saludables no necesitan estar pegadas todo el tiempo. Las mismas palabras que meses antes habría considerado señales de alarma ahora las recibía como consejos de relación sensatos, porque venían de él. Mi apego ansioso entró en crisis total. Toda la seguridad emocional que él había construido tan cuidadosamente durante los primeros meses se desplomó de golpe. Volví a ser la mujer desesperada que revisa el teléfono cada 5 minutos, que analiza cada tono de voz buscando señales de rechazo, que se disculpa por necesidades emocionales básicas. Pero ahora era peor, porque había probado lo que se sentía estar completamente segura del amor de alguien. Había vivido en el paraíso emocional y ahora estaba siendo expulsada sin explicación clara. La desesperación que sentía era tan intensa que físicamente me dolía el pecho. Algunas noches me despertaba con ataques de pánico pensando que él me iba a dejar. Suscríbanse a Fábrica de Mundos si quieren más testimonios reales que restauran la esperanza en la humanidad. Sebastián observaba mi deterioro con una satisfacción que entonces yo no sabía reconocer, pero que ahora veo claramente en cada recuerdo. Había logrado exactamente lo que quería, convertirme en una mujer completamente dependiente de él, dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar su amor. Cuando yo lloraba preguntándole qué había hecho mal, él me consolaba con la misma ternura de los primeros días, pero solo lo suficiente para mantenerme enganchada. Nunca lo suficiente para sanarme realmente. Mi amor, no has hecho nada malo.
me decía mientras acariciaba mi cabello empapado en lágrimas. Solo estoy pasando por un momento difícil en el trabajo. Necesito que seas paciente conmigo. Y yo me aferraba a esas migajas de afecto como una náufraga se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Los siguientes 3 meses fueron un infierno de intermitencia emocional. Un día me trataba como a una extraña, el siguiente me compraba flores y me decía que era el amor de su vida. Un día llegaba a casa y me ignoraba completamente, el siguiente me hacía el amor como si fuera la última vez que íbamos a estar juntos. Mi sistema nervioso no sabía cómo procesar estos cambios constantes, así que se mantenía en estado de alerta permanente. Dejé de dormir bien, dejé de comer con regularidad, dejé de escribir por completo porque mi mente estaba completamente ocupada tratando de descifrar los patrones de comportamiento de Sebastián. Mi hermana me decía que me veía demacrada, que necesitaba ayuda profesional, pero yo estaba convencida de que solo tenía que ser más paciente, más comprensiva, más perfecta. El narcisista no necesita golpearte para destruirte, solo necesita mostrarte el paraíso y después retirártelo lentamente mientras te convence de que tú eres la responsable de haberlo perdido. La revelación llegó de la manera más inesperada. Era un sábado por la tarde y Sebastián había salido a comprar groceries. Su teléfono había quedado en la mesa de la cocina, algo que nunca pasaba. Cuando comenzó a sonar insistentemente, yo fui a avisarle, pero la pantalla mostraba un mensaje que cambiaría todo. Mi amor, ¿vienes a casa hoy? Los niños preguntan por papá. Mi mundo se desplomó en ese segundo. Sebastián tenía una familia, una esposa, hijos que lo llamaban papá. Toda nuestra relación había sido una mentira sostenida durante 9 meses. Yo no era el amor de su vida, era su proyecto de entretenimiento, su experimento psicológico, su víctima perfectamente seleccionada. Cuando él regresó y me encontró con su teléfono en las manos, no mostró ni surprise ni culpa, solo una sonrisa fría que nunca había visto antes. Ah, dijo mientras dejaba las bolsas en el suelo, supongo que ya era hora de que lo supieras. La máscara había caído completamente. Los siguientes 20 minutos fueron los más devastadores de mi vida. Sebastián me explicó, con una calma que helaba la sangre, que él era un hombre casado que había decidido experimentar con relaciones paralelas, que yo había sido seleccionada específicamente porque mi perfil psicológico era perfecto para este tipo de manipulación, que había estudiado mis artículos, mis redes sociales, había investigado mi divorcio reciente para saber exactamente qué botones emocionales presionar. Fue muy fácil enamorarte, me dijo mientras se servía un vaso de agua con la misma naturalidad con la que hablaría del clima. Las mujeres con apego ansioso son tan predecibles. Solo necesitas darles la seguridad emocional que nunca han tenido, y después quitársela gradualmente. Se vuelven adictas al proceso. Síganme en Instagram @fabarriqueadmund para reflexiones diarias que no pueden subir a YouTube. Me explicó que había tenido experimentos similares con otras mujeres durante los últimos 5 años, que su esposa no sabía nada porque él era muy cuidadoso con los horarios y las mentiras, que probablemente yo no era la única mujer con la que estaba experimentando en ese momento. Cada palabra que salía de su boca era un puñal directo al corazón, pero él las pronunciaba con la misma ternura con la que me había dicho, te amo durante meses. ¿Por qué?, le pregunté entre sollozos que me desgarraban el pecho. ¿Por qué me hiciste esto? Su respuesta fue la más escalofriante de todas, porque podía. Porque eres exactamente el tipo de mujer que se deja manipular fácilmente, porque necesitaba saber si mis técnicas funcionaban también con mujeres inteligentes. Se refería a mí como si fuera un experimento de laboratorio, como si mis emociones fueran datos que él había estado recolectando para su propia satisfacción. Esa noche, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la muerte del amor que había creído real, por la traición más profunda que había experimentado jamás, por la mujer que había sido antes de conocerlo, y que tal vez ya no podría recuperar nunca. Pero sobre todo, lloré por darme cuenta de que había señales que había ignorado, instintos que había silenciado, amigas que habían tratado de advertirme, y a las que yo había defendido de sus ataques a nuestro amor perfecto. La recuperación de un love bombing narcisista no es lineal ni rápida. Durante meses después de que Sebastián desapareciera de mi vida tan abruptamente como había llegado, yo seguía esperando sus mensajes cada mañana. Mi cuerpo había desarrollado una adicción física a los químicos que se liberaban cada vez que él me validaba,
y la abstinencia era brutal. Había días en los que consideraba buscarlo, escribirle, pedirle que regresara aunque fuera con mentiras. Mi terapeuta, la doctora Elena Ramírez, una mujer sabia que había visto demasiados casos como el mío en su consulta de la Colonia del Valle, me explicó que lo que yo había experimentado tenía nombre y apellido. Trauma bonding, me dijo durante una de nuestras sesiones, es lo que pasa cuando tu sistema nervioso confunde supervivencia con amor. Tu cuerpo aprendió a asociar los altibajos emocionales con intimidad real. Entender la ciencia detrás de lo que me había pasado fue el primer paso hacia la sanación, pero no hizo que doliera menos. Durante meses, tuve que reaprender cómo se sentía la tranquilidad emocional. Había vivido tantos meses en montaña rusa constante, que la estabilidad me parecía aburrida, casi peligrosa. Parte de mí extrañaba el drama, la intensidad, la sensación de estar viviendo una telenovela épica. Tuve que reconstruir mi relación con mis amigas desde cero. Lupita me recibió con los brazos abiertos, pero yo sabía que había perdido mucho tiempo valioso con las personas que realmente me amaban por perseguir a alguien que había estado jugando conmigo desde el día 1. Mija, me dijo durante una de nuestras primeras cenas después de todo, lo importante no es que hayas caído en su trampa, lo importante es que lograste salir. Mi trabajo como escritora tardó casi un año en recuperar su fuerza original. Sebastián había sembrado tantas dudas sobre mi talento que tuve que volver a confiar en mi propia voz palabra por palabra, párrafo por párrafo. Mi editor, un hombre paciente que había notado mi declive pero nunca me había presionado, celebró el día que entregué mi primera crónica realmente poderosa después del trauma. Ahí está de nuevo la Mariana que conocía, me dijo, y yo supe que había logrado algo importante. Pero quizás lo más difícil fue aprender a confiar en mi propia percepción de la realidad otra vez. Sebastián había sido tan hábil manipulando mis emociones, que yo había perdido la capacidad de distinguir entre intuición real y paranoia. Cada hombre que me sonreía en la calle me parecía sospechoso. Cada gesto romántico me activaba alarmas internas. Cada te amo me sonaba a manipulación potencial. La sanación requirió que yo desarrollara algo que nunca había tenido: amor propio inquebrantable. Tuve que aprender que mi valor como mujer no dependía de la validación externa, que mi apego ansioso era una herida que podía sanar, que merecía amor verdadero, no performance elaborada. Este proceso tomó años de terapia, de meditación, de conversaciones honestas conmigo misma, de perdón profundo hacia la mujer ingenua que había sido. Hoy, 5 años después, puedo contar esta historia sin que me tiemblen las manos. Puedo reconocer las señales del love bombing a kilómetros de distancia. He aprendido que el amor real no necesita convencerte de que es real, que las relaciones saludables se construyen lentamente, que los hombres genuinamente buenos no necesitan bombardearte con intensidad para que los valores. Mi nueva relación con Miguel, un maestro de primaria que conocí en un taller de escritura hace 2 años, es todo lo opuesto a lo que viví con Sebastián. Miguel me ama de manera constante, predecible, tranquila. No me envía 20 mensajes al día ni me compra flores cada semana. Me dice te amo cuando lo siente genuinamente, no como estrategia para mantenerme enganchada. Me respeta cuando necesito tiempo sola, celebra mis amistades, lee mis artículos, y me da feedback honesto sin intentar cambiar mi voz. Al principio, esta tranquilidad me daba ansiedad. Mi sistema nervioso, acostumbrado al caos emocional, interpretaba la estabilidad como señal de que algo estaba mal. ¿Por qué no me envía mensajes románticos todo el tiempo? Le preguntaba a mi terapeuta. ¿Será que no le importo tanto como Sebastián decía que yo le importaba? La doctora Ramírez me sonrió con esa paciencia que solo tienen los profesionales que han guiado a muchas mujeres de vuelta a la cordura emocional. Mariana, el amor real no se siente como adicción, se siente como estar en casa. Y tenía razón. Amar a Miguel y ser amada por él se siente como estar en casa, después de años de vivir en territorio de guerra emocional. No tengo que adivinar qué está pensando porque me lo dice directamente. No tengo que caminar en puntitas alrededor de sus emociones, porque él es responsable de procesarlas como adulto funcional. No tengo que ganarme su amor cada día porque me lo da libremente, sin condiciones, sin juegos. He compartido mi historia en conferencias sobre violencia emocional en universidades de Guadalajara y Ciudad de México. Cada vez que veo a mujeres jóvenes asintiendo mientras describo las fases del love bombing, siento que mi dolor tuvo propósito.
El narcisista no te elige porque seas débil, les digo siempre al final de cada charla. Te elige porque eres fuerte, porque tienes mucho amor para dar, porque tu capacidad de amar profundamente es exactamente lo que él necesita para alimentar su ego vacío. Una muchacha de 23 años se me acercó después de una charla en la Universidad de Guadalajara. Tenía los ojos rojos de llorar, y me dijo, profesora, es como si hubiera contado mi historia exacta. Pensé que era la única persona en el mundo que había vivido algo así. Le di mi número de teléfono, y durante meses la acompañé en su proceso de separarse de su propio Sebastián. Estas conversaciones me han enseñado que el love bombing narcisista es una epidemia silenciosa que afecta principalmente a mujeres con heridas de abandono, con baja autoestima disfrazada de independencia, con una capacidad extraordinaria para amar que ha sido constantemente devaluada por parejas anteriores. Somos mujeres que hemos aprendido a pedir perdón por nuestras necesidades emocionales básicas, que confundimos intensidad con intimidad, que creemos que el amor tiene que doler para ser real. El amor real no duele, el amor real no te confunde, el amor real no requiere que sacrifiques tu identidad para mantenerlo. El amor real te permite crecer, no te reduce hasta que cupas en la caja que alguien más diseñó para ti. Mi hermana, que nunca dejó de llamarme incluso cuando yo la trataba con frialdad por defender mi relación tóxica, me dijo algo hace poco que se me quedó grabado en el corazón. Mana, lo que me daba más miedo no era que ese hombre te lastimara, era que te convirtieras en alguien que yo no reconociera. Y tenía razón, Sebastián no solo había robado mi tranquilidad emocional, había robado mi esencia, mi voz, mi capacidad de confiar en mi propia percepción de la realidad. Recuperar todo eso ha sido el trabajo más difícil de mi vida, pero también el más importante, porque ahora sé que mi apego ansioso no era una falla de carácter, sino una respuesta adaptativa a relaciones inconsistentes que había experimentado desde la infancia. Sebastián no había creado mi inseguridad, la había explotado con la precisión de un cirujano experto en heridas emocionales. Mi mamá, que había muerto 3 años antes de conocer a Sebastián, solía decirme: mija, cuando alguien te ama de verdad, no tienes que preguntarte si te ama, lo sabes en los huesos. Tardé 40 años en entender qué significaba esa frase, pero ahora la vivo todos los días con Miguel. El trabajo de sanación continúa. Algunos días todavía me sorprendo revisando el teléfono con ansiedad, cuando Miguel tarda en responder un mensaje. Algunos días mi apego ansioso se activa y necesito recordarme conscientemente que el amor saludable no requiere hipervigilancia constante. Algunos días extraño la intensidad del drama emocional, porque mi sistema nervioso había aprendido a interpretar caos como pasión, pero cada día es más fácil que el anterior. Cada día confío más en mi capacidad de reconocer manipulación emocional, cada día me siento más merecedora de amor real, constante, honesto. Cada día me alejo más de la mujer desesperada que estaba dispuesta a desaparecer con tal de mantener a un hombre que nunca la amó realmente. Si estás leyendo esto y reconoces tu historia en la mía, quiero que sepas que no estás loca, que lo que te pasó tiene nombre y apellido, que no fue tu culpa haber sido seleccionada por alguien que había estudiado exactamente cómo lastimarte, que tu capacidad de amar profundamente no es una debilidad, es tu superpoder, pero necesitas aprender a usarlo solo con personas que lo merezcan. La manipulación perfecta existe, pero la sanación también. El love bombing puede quebrar tu corazón en 1000 pedazos, pero tú puedes reconstruirlo más fuerte, más sabio, más selectivo. Tu apego ansioso puede convertirse en apego seguro con trabajo, terapia, paciencia y mucho amor hacia ti misma. 5 años después, puedo decir con certeza que Sebastián me hizo un favor sin saberlo. Me mostró qué tan bajo podía caer cuando no me valoraba a mí misma, qué tan perdida podía estar cuando buscaba validación en lugares equivocados, qué tan vulnerable era cuando no había sanado mis heridas emocionales básicas. Pero también me mostró qué tan resiliente soy, qué tan capaz soy de reconstruirme desde las cenizas, qué tan poderosa puede ser una mujer que ha tocado fondo y ha decidido que nunca más permitirá que nadie la reduzca a una versión menor de sí misma. Hoy escribo esta historia no desde el dolor, sino desde la victoria, desde la certeza de que sobreviví al love bombing más sofisticado que había experimentado jamás, y emergí más fuerte del otro lado.
desde la gratitud profunda hacia todas las mujeres que me sostuvieron durante mi caída y celebraron conmigo durante mi resurrección. La manipulación perfecta enamoró mi alma, es cierto, pero mi alma aprendió a reconocer la diferencia entre ser amada y ser casada, y esa diferencia me salvó la vida. Si necesitas ayuda para salir de una relación así, búscala. Si conoces a alguien que está viviendo esto, no la juzgues, acompáñala. Si eres una mujer que está empezando a dudar de su propia cordura, porque la persona que dice amarte te hace sentir loca, confía en esa duda. Es tu intuición tratando de salvarte. El amor real existe, lo sé porque lo estoy viviendo, pero para encontrarlo, primero tuve que aprender a amarme a mí misma, lo suficiente como para no conformarme nunca más con menos de lo que merezco. Y tú también lo mereces, todo, el amor real, la tranquilidad emocional, la seguridad de ser amada por quien realmente eres, no por la versión de ti que alguien más diseñó para su propia satisfacción. No permitas que nadie te convenza de que eres demasiado intensa, demasiado necesitada, demasiado emocional. Eres exactamente como tienes que ser. Solo necesitas encontrar a alguien que celebre esa intensidad en lugar de explotarla. La justicia divina existe, aunque a veces toma años en llegar. Sebastián perdió a una mujer que lo habría amado incondicionalmente por el resto de su vida. Yo gané la oportunidad de conocer mi propia fuerza y encontrar el amor verdadero. Al final, él se quedó con su vida vacía llena de mentiras y experimentos emocionales. Yo me quedé con una vida plena, auténtica, llena de amor real. Y esa es la mejor venganza de todas.